Yo estoy hasta el coño de que estén aquí los Iker Jiménez, Abascal de Motos, Pablo Motos de Turno, sembrando bulos antes de Nochebuena. ¿No debería ser eso acaso ilegal? ¿No debería ser eso acaso motivo de cárcel? Que está sembrando la semilla del mal, que es tu cuñado, que vaya en Nochebuena, con un montón de temas de conversación que tú vas a estar diciendo, por el amor de Dios, este señor no podía ver Netflix como todo el mundo, no podía ver series de ficción de verdad, que ve programas que le venden como informativos, pero que son más ficción que las series de Netflix, pues no. Y por aquí no se había leído un hasta el coño de que no se considere como terrorismo el atentado, también decís, de Alemania. Ay, amigos, el atentado de Alemania. Ahí quería yo llegar porque nos hemos comido un montón de bulos durante estos días. Bueno, mucha gente se ha comido un montón de bulos en estos días. Ya me contaréis después de Nochebuena, Navidad, el 26, cuando vuelva a ver directo. Quiero que en una libretita, ¿vale?, apuntéis en qué casa de las vuestras ha salido uno de los siguientes temas que os voy a comentar hoy, de bulos que han corrido como la pólvora por redes sociales, tanto del atentado de Alemania como de otros temas. Primero vamos con la actualidad, porque ya sabéis, hace poco se ha producido un atentado en un mercadillo navideño de Alemania. Un señor que con su vehículo entró en el mercadillo navideño y arrolló a un montón de personas. A partir de ahí, pues ya sabéis, los de siempre empezaron a decir, para que luego digan que el Islam no mata, para que luego digan que no tenemos un problema de la inmigración, se echaron ahí al monte muy rápido y luego resultó, como ya les ha ocurrido en otras ocasiones, pero es que a ellos les da igual porque ellos no buscan eso y ahora hablaremos de esto, como ya les ha ocurrido en otras ocasiones, pues resultó que a lo mejor no tenía tantos tintes como ellos pensaban, ¿no?, de lo que ellos querían contar. Entonces empezamos, como os digo, por la noticia y por la última hora, porque cuentan en la noticia del País que Arabia Saudí alertó hace un año a Alemania sobre el hombre que atacó el mercado navideño. El detenido fue multado en 2013 por proferir amenazas durante una discusión con la Asociación Médica del Estado, donde se formaba como especialista sanitario. Lo cuenta Almudena de Cabo desde Berlín en El País. El jefe de la Oficina Federal de Policía Criminal, Holger Munz, ha confirmado que Arabia Saudí avisó en noviembre de 2023 sobre Taleb al-Abul Mohsen, el acusado de matar el viernes a 5 personas y de herir a otras 200 tras embestir con su coche a gran velocidad en un mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, en el centro este de Alemania. El responsable policial no ofreció más detalles sobre en qué basaba Riad su alerta, si bien los medios locales informan de que fue por alguna publicación en las redes sociales. La policía de Sajonia-Anhalt tomó entonces, dicen, también las medidas de investigación oportunas, según explicó Munz en el programa de una cadena alemana, ZDF. El agente señaló que se trataba de un caso inespecífico y que si bien tuvo varios contactos con las autoridades, insultos y a veces amenazas, el hombre no era conocido, decían, por delitos violentos. No obstante, reconoció que a la vista del ataque, en el que murieron 5 personas, un niño de 9 años y 4 mujeres de 45, 52, 67 y 75 años y otras 200 resultaron heridas, 41 de ellas muy graves o en estado crítico, habrá que comprobar estos datos. Tenemos, dicen, un patrón muy atípico y ahora tenemos que analizarlo con calma, declaró sobre el médico de 50 años, ex musulmán y crítico con el Islam, que llegó a Alemania en 2006 y que trabajaba en una clínica en la localidad vecina de Bernburg. En su opinión, los motivos que llevaron al hombre a cometer el atropello con un BMW de gran cilindrada son aún demasiado vagos. Según Munz, si bien el sospechoso tenía una actitud islamófoba y había participado en plataformas de extrema derecha, no es posible concluir que el delito tuviera una motivación política, como casi siempre en estos temas. En los otros muy rápido, en estos no. Por su parte, el fiscal superior Horst Walter Noppens adelantó el sábado que el móvil podría haber sido el descontento del presunto autor con el trato que reciben los refugiados en Alemania. Y esto no es político, ¿no? O sea, me hace mucha gracia porque cuando atenta alguien, ¿no? Cuando atenta, por ejemplo, pues alguien, como decimos, que tiene que ver con el Islam o un musulmán, etcétera, no hablan de el descontento, de cómo tratan a los suyos en el país en el que está viviendo. Eso no lo tratan nunca, simplemente tratan que eran terroristas radicales peligrosos y ya está, es lo único que tratan. La confirmación del aviso saudí llegó unas horas después de que el jefe de la policía de Magdeburgo, Tom Oliver Langens, negara tener conocimiento alguno sobre ello y se remitiera a que las investigaciones aún estaban abiertas. Según el
Süddeutsche Zeitung, Arabia Saudí, alertó en concreto de una declaración del año pasado en las redes sociales de este señor en las que anunciaba algo grande en Alemania el año pasado. En sus perfiles, el detenido difundía mensajes críticos con su antigua religión, consideraba a su país de acogida cómplice con el islamismo y criticaba la política de fronteras abiertas de la ex canciller alemana Angela Merkel, a la que acusaba de islamizar Europa y para la que pedía pena de muerte en caso de ser restablecida. También expresaba simpatía por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania y por Elon Musk, el magnate propietario de la red X y aliado de Donald Trump. Ahora se discute si las autoridades de seguridad podrían o deberían haber actuado antes y si se les pasó algo por alto. El experto en terrorismo Peter Newman declaró en la cadena ZDF que el sospechoso no encaja en un molde determinado. No era, dicen, un islamista típico, era un saudí que se volvió contra el Islam y para las autoridades esto no encaja con los patrones habituales. El experto indicó que hoy en día hay una avalancha de información de miles de personas que envían mensajes similares en internet y es muy difícil diferenciar quién habla en serio y quién está solo en internet difundiendo consignas. Por esto es por lo que también hay que afrontar el gran problema que tenemos ahora mismo con las redes sociales. En este marco, el presidente federal del sindicato alemán de policía, Rainer Wendt, advirtió contra las especulaciones sobre la gestión de las supuestas advertencias sobre este señor. Recordó que ahora es el momento de dejar de trabajar a las fuerzas de investigación y pidió que los policías aficionados se contengan por una vez. Asimismo, explicó que cotejar las numerosas informaciones, algunas de ellas contradictorias, llevará un tiempo. Según las informaciones publicadas desde el viernes, el señor que perpetró este ataque llamó repetidamente la atención de las autoridades en el pasado. Es el caso de la Oficina Federal de Migración y Refugiados, que declaró el sábado que había recibido, a finales de verano de 2023, un aviso sobre el hombre que ostenta la condición de refugiado desde 2016. En un comunicado señaló que la persona que había facilitado la información habría sido remitida directamente a las autoridades responsables, como es habitual en estos casos. Sin embargo, el aviso se tomó en serio, indicaron desde esta asociación. También el Ministerio del Interior de Mecklemburgo-Pomerania Occidental informó que el 17 de abril de 2013 este señor tuvo una disputa con la Asociación Médica de ese estado durante su formación como especialista. Amenazó por teléfono con acciones que atraerían la atención internacional y se refirió al atentado de la Maratón de Boston, perpetrado 2 días antes, en el que perdieron la vida 3 personas. Tras la amenaza, los investigadores registraron su domicilio y revisaron dispositivos electrónicos. Sin embargo, no encontraron pruebas de preparativos concretos para un ataque y fue multado con 900 euros por perturbar la paz pública. Ante los posibles fallos en el aparato de seguridad, el grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata, de la CDU y Cristiano Social en el Bundestag está presionando para que se celebre una reunión extraordinaria de la Comisión de Interior antes de Nochevieja, con vistas en la campaña electoral de principios de año por las elecciones del 23 de febrero. Alexander Thom, de la CDU, el portavoz de Política Interior del grupo parlamentario, exigió a la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, que responda personalmente a las preguntas de los diputados. Dicen que ella debe respeto a las 5 víctimas. La reunión se celebrará el 30 de diciembre, según la agencia AFP. Tras el ataque, la Fiscalía solicitó una orden de prisión contra el detenido, acusado de asesinato y de tentativa de asesinato múltiple. Este señor compareció ante el magistrado el sábado por la noche, según informó la policía. El magistrado del Tribunal de Distrito de Magdeburgo ordenó prisión preventiva por 5 cargos de asesinato y varios de intento de asesinato y de lesiones graves. Posteriormente fue trasladado a un centro penitenciario. Había hecho declaraciones confusas y hablado sobre teorías conspiratorias durante los interrogatorios, según la publicación alemana Der Spiegel, lo que ha llevado que en los círculos de investigación se considere probable que se realice una evaluación psicológica. Como decimos, este atentado se produjo el viernes. Automáticamente, pues los de siempre se lanzaron a especular y a lanzar pues todo tipo de bulos, que también, por cierto, este tipo de bulos que lanza este tipo de gente que todos y todas conocemos, Wall Street Wolverine, Iker Jiménez, Santiago Abascal, etcétera, 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 ¿qué hacen? Pues efectivamente, alentar la conspiranoia que lleva a este tipo de gente a atentar.
bajo una serie de circunstancias. Con lo cual, vamos a leer algunos, como os digo, de estos mensajes que corrieron, por supuesto, a difundir en redes sociales. Decía por aquí Víctor Egio que en días como hoy es cuando te das cuenta de que Abascal, Iker Jiménez, Wall Street Wolverine o David Santos trabajan todos en la misma oficina. Lo del atentado de Magdeburgo a manos de un ultraderechista islamófobo fan de AfD, de Alternativa para Alemania, ha hecho pedazos su guión. A los que hay que deportar es a ellos, pero a Siberia, decía. Santiago Abascal, por ejemplo, decía: la dictadura progre nos está intentando convencer de que el peligro en Alemania es el partido al que apoyan cada vez más alemanes y no la invasión islámica que está llenando de inseguridad sus calles. Malditos, decía, todos los políticos que han abierto nuestras fronteras a bárbaros como estos. Wall Street Wolverine decía: nos están queriendo contar que un partidario de AfD, muy de extrema derecha, que deja muy claro que apoya a AfD, hace un atentado contra población alemana 2 meses antes de las elecciones de Alemania en un lugar navideño contra cristianos. Otra vez, alentando la conspiranoia, esa conspiranoia tan peligrosa que decían y que dicen las últimas informaciones que tenía este señor que decidió atentar en ese mercadillo navideño, para que luego digan que ellos no son responsables de nada de lo que ocurre. David Santos también decía: dicen que el autor saudí de atentado en Alemania es islamófobo. Claro, y seguramente la culpa es de Franco, pero eso no importa. El dato que importa es que es extranjero, árabe solicitante de asilo. Ese es el puñetero problema, dice él, payasos. Él no es nada payaso, como podéis ver. Iker Jiménez dice: hay informaciones en Alemania que mencionan que el sujeto tiene una biografía y transformación bien diferente a otros casos, incluso que era crítico con lo que ocurría en su país de origen. Pero claro, como para fiarse, como con tu programa, ¿no? Y tampoco, dice, me fío de las identidades que están dando. Bueno, menos mal que hay mucha gente que ya no se fía de absolutamente nada de lo que dice este señor. Fijaos que Julián Macías decía en su Twitter: Taleb Abu-Mohsen, el terrorista que ayer asesinó a decenas de personas en Alemania, es anti-islam, sionista pro-Netanyahu, colabora con AfD, partido neonazi alemán, y con RAIR, la organización anti-islam pro-Trump. Aquí os pongo un trocito de este vídeo que ha colgado Julián Macías en su cuenta de Twitter. But most of the people who ask me for help happen to be ex-Muslims, because I am ex-Muslim, and they feel that they are communicating with someone with the same background. So let's summarize that by saying that most of the people I have are Saudi ex-Muslims. Very interesting. So it's and they are basically escaping the persecution from the Islamic Sharia. Como veis, esta es las declaraciones que da para RAIR, para esta fundación, esta organización anti-islam y pro-Trump que comentaba aquí Julián Macías. Ante eso, pues que tenemos una serie de bulos que lo que están es lanzando, para empezar, la duda, ¿no? La duda de si todo esto es verdad, de si sabrán más datos, de si no, de si ahora nos tenemos que creer que era de AfD y ha atentado contra un mercadillo navideño en el que mayoritariamente eran cristianos. Y la cosa es que yo creo que donde debemos poner el foco no es tanto en el origen, no es tanto en de dónde viene este señor, no es en nada de eso, porque si no también tenemos las de perder. Recordemos que hace tiempo pasó lo mismo, que ellos dieron una información que era completamente falsa sobre otro atentado, otro intento, creo que fue en este caso, de atentado que ocurrió, otro bulo alentado por la extrema derecha, quien si no, que decía que habían intentado atentar, creo que eran unos menores no acompañados extranjeros en otro de los países. Luego resultó que nada de eso era verdad, pero tú ya habías sembrado un poquito la semilla del odio, que es lo que les interesa a estos partidos de derecha. Por eso digo siempre que no ganamos nada diciendo: veis, los que atentan son, por ejemplo, anti-islamistas o son de extrema derecha. Porque lo cierto es que no es cuestión de decir que los únicos que atentan son islamistas o que los únicos que atentan son anti-islamistas, sino lo obvio y lo que verdaderamente contradice a la extrema derecha, que es que los atentados no se producen por ser de una religión concreta o por ser de un país concreto, y eso es odio, y eso es lo que quieren ellos que creamos. Creo que jugar a su juego no tiene sentido, porque como digo, entonces el día en el que se perpetre un atentado por parte de una persona musulmana, les tendremos que dar la razón a ellos, igual que nosotros exigimos que se nos la dé a nosotros cuando no es así. ¿Les damos la razón? Pues no debemos hacerlo. La única solución a estos atentados viene pues por tener una sociedad más justa y más igualitaria para todos, vengamos de donde vengamos y seamos como seamos. ¿Y sabéis qué? Que lo cierto, y lo que ellos no quieren que sepas,
es que eso nunca, jamás se va a conseguir votando a un partido de extrema derecha, porque la extrema derecha no defienden ninguno de esos dos principios, con lo cual, no, con la extrema derecha nunca se van a acabar los atentados. Estáis diciendo por aquí que cuando atenta a un ultraderechista los llaman locos. Es que es muy peligroso lo que están haciendo, porque evidentemente cuando se produce un atentado por parte de una persona, como este tipo de atentados que entran a arrollar a gente con un coche a un mercadillo navideño, viene, no digo provocado, porque al final el culpable es la persona que comete este atentado, ¿no? Y al final las consecuencias son las víctimas mortales, los heridos y el trauma que va a tener tantísima gente, ¿no? Pero claro, realmente el problema viene aquí en cuando esta gente alienta, como digo, el odio, el miedo hacia, como decimos, una religión, personas que vienen de un país o incluso personas que vienen sin nada de otros países, que esto también es alentar el odio de otra manera. Y de ahí viene todo el problema, de alentar ese odio, de alentar la conspiranoia, de alentar el odio y de normalizar la violencia, que esto es lo que está haciendo la extrema derecha, tanto en los partidos políticos como en redes sociales. Estáis diciendo por aquí, os leo por aquí, no son locos, son terroristas, pero esto ha ocurrido históricamente siempre, y aquí lo hemos hablado, que cada vez que hay un chico blanco de Estados Unidos que entra a un centro comercial y se pone a asesinar a gente, es un loco. Pero cuando este mismo atentado lo hace alguien cuya religión pues es el Islam, pues de repente no. Esto sí que tenemos claro que es un atentado. Lo otro nunca es un atentado. Decís por aquí, es que cuando atentan un ultraderechista los llaman locos, decíamos por aquí. Hay que respetar una religión y cultura profundamente machista y homófoba. ¿Hablas del cristianismo? Porque claro, es que si nos ponemos así, yo ya sabéis que no tengo ninguna religión. No promulgo ninguna religión, ni voy a defender nunca ninguna religión. Pero es que no creo que sea menos machista o menos racista o menos homófoba la religión cristiana, la verdad. La verdad os lo digo, sinceramente. Que vamos, me llama... Es que esta guerra de religiones me parece completamente absurda. Y como digo, creo que a lo único que nos lleva a alentar cuál es peor, cuál es mejor en ciertos aspectos, o en todos, o en uno, es precisamente a ese odio y a esa separación y a esa polarización que quiere efectivamente la extrema derecha. Estáis diciendo por aquí, ahora en el CIS sale que la gente tiene preocupación por los extranjeros, pero quienes tenemos compañeros extranjeros no tenemos este problema. Y luego, bueno, pues porque les interesa muchísimo hacer esta diferenciación para que no nos preocupemos por nuestro verdadero problema, que como digo, es la desigualdad. No son las personas que vienen de fuera a trabajar o las personas que vienen o que haya más gente o que una sociedad sea más multicultural. Por supuesto que no es eso. Decís por aquí, es un fondo buitre que quita su casa a una pareja de ancianos, por ejemplo. O Israel matando niños en Gaza, por ejemplo, también. Que la mujer es de una costilla y toda la culpa fue de Eva. Esas son las premisas del catolicismo, por supuesto. Por supuesto. Claro, por eso digo que a mí es que me hace una gracia cuando dicen, ¿cómo puedes defender una religión machista? Digo, no, yo no defiendo ninguna religión, no os equivoquéis. Yo defiendo a las personas. Las religiones se las dejo para quien se las crea, yo no me las creo. Spanish Revolution.